La revolución experimental está en marcha y está cambiando el modo en que las organizaciones toman decisiones. Cuando la gente dejaba de pagar sus impuestos en el Reino Unido, recibía una carta recordatoria de Her Majesty's Revenue and Customs, HMRC. Muchos hacían caso omiso y seguían siendo morosos. En 2010, científicos sociales y funcionarios formaron el Behavioral Insights Team, BIT, para aplicar la ciencia del comportamiento a la mejora de las funciones gubernamentales. Experimentaron con la carta, probando diferentes redacciones. Grupos seleccionados recibieron versiones ligeramente distintas, con resultados espectaculares. Por ejemplo, la carta con la frase añadida, a estas alturas, 9 de cada 10 personas de su ciudad han pagado sus impuestos, aumentó la respuesta del 35,8% al 37,8%. El resultado fue el pago de millones de libras de impuestos atrasados. BIT se trasladó a otros sectores gubernamentales, como el desarrollo de políticas. En 2018, BIT había realizado más de 500 ensayos controlados aleatorios en ámbitos como la atención sanitaria, la educación y el empleo. Los experimentos revelan el valor de los productos o servicios y proporcionan pruebas tangibles a las partes interesadas. Los investigadores elaboran experimentos para comparar los resultados de un grupo de tratamiento con los de un grupo de control. Por ejemplo, en 1882, Louis Pasteur vacunó a un grupo de tratamiento de 25 ovejas para compararlo con un grupo de control del mismo número. Ninguna de las ovejas vacunadas sucumbió a la inyección de carbunco, pero todas las del grupo de control murieron. En 1946, el Consejo de Investigación Médica del Reino Unido llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado del antibiótico streptomicina, y el estudio marcó la pauta de la experimentación médica. La revolución experimental va más allá de la medicina y la ciencia y se extiende a los sectores empresarial, gubernamental, tecnológico, psicológico y social. La disponibilidad de cantidades ingentes de datos, la aleatorización fácil y barata y el conocimiento de que pequeños cambios pueden tener efectos descomunales están impulsando la era de la experimentación. La psicología tiene una rica historia de aprendizaje experimental. Aunque Sigmund Freud, pionero de la psicología, no participó en la psicología experimental, sus teorías dieron lugar a nuevos campos de investigación psicológica. Los experimentos del científico ruso Ivan Pavlov con el condicionamiento inconsciente sirvieron de base a la teoría conductista del psicólogo John Watson. El psicólogo B.F. Skinner desarrolló el condicionamiento operante, utilizando recompensas y castigos para promover determinados comportamientos. En los experimentos de Milgram, una serie de experimentos llevados a cabo en la Universidad de Yale que ponían a prueba la obediencia a la autoridad, sujetos llamados profesores daban descargas eléctricas a los alumnos si un alumno daba una respuesta incorrecta. Las descargas no eran reales, pero muchos psicólogos sociales consideraron que los experimentos causaban un nivel inaceptable de estrés a los participantes. A partir de la década de 1970, las juntas de revisión institucional, IRB, evaluaron y aprobaron los experimentos propuestos para proteger a los sujetos. Ahora, los psicólogos miden los niveles de cortisol de los sujetos para determinar los niveles de estrés y utilizan tecnología de imágenes cerebrales para obtener información. Los psicólogos Masarin Banaji y Tony Greenwood desarrollaron el test de asociaciones implícitas, TIA, para estudiar los procesos cognitivos que ocurren por debajo del nivel consciente. El IAT demostró que las personas tienen sesgos innatos de los que no son conscientes. La arquitectura de la elección empuja a las personas a tomar decisiones que benefician a la sociedad. El economista Richard Thaler profundizó en la relación entre psicología y economía. Sus experimentos de política conductual lograron avances que documentó con el jurista Cass Sunstein en su libro de 2008 Nudge, que impulsó el crecimiento de la economía conductual. Por ejemplo, los experimentos en los que se compararon las tasas de aceptación y rechazo de la donación de órganos revelaron que los sistemas de rechazo tenían tasas de donación significativamente más altas. La exclusión voluntaria de la donación de órganos sigue siendo controvertida porque las personas pueden convertirse en donantes en contra de su voluntad. Diseñar sistemas que impulsen a las personas a tomar decisiones altruistas contrasta con el modelo de doble sistema de toma de decisiones que desarrollaron los profesores Kate Stenovich y Richard West y que Daniel Kahneman expuso en su revolucionario libro Pensar rápido y despacio.
El pensamiento del sistema 1 es intuitivo y automático, basado en la experiencia y la repetición. Sin embargo, está sujeto a sesgos. El sistema 2 implica un esfuerzo consciente por sopesar los pros y los contras para llegar a una elección lógica. En teoría, los Nayis igualan las insuficiencias y los sesgos de la sociedad. Sin embargo, el contexto influye en el resultado. Así pues, los experimentos arrojan luz sobre el enfoque más eficaz. Las opciones de diseño también afectan a los resultados. Una carita sonriente en un mailing sobre el consumo de electricidad, por ejemplo, cambia la respuesta de la gente. Los codazos suelen tener consecuencias imprevistas, que los investigadores deben estudiar y evaluar. Las grandes empresas tecnológicas fomentan la experimentación. En los años 70, Campbell Soup comprobó el rendimiento de sus campañas de marketing comparando los resultados de la publicidad en un conjunto de ciudades con los de ciudades de control. Investigaron si la sopa en porciones individuales pirateaba clientes de la sopa condensada establecida. Los minoristas experimentaron imprimiendo diferentes versiones de catálogos para medir la respuesta, y descubrieron que un precio acabado en 9 atraía más ventas que un precio acabado en 0. La mayoría de las empresas tecnológicas, como Google, Amazon y Facebook, utilizan experimentos para probar funciones, productos, interfaces, diseños y comunicaciones con el fin de determinar las mejores prácticas. El acceso a cantidades ingentes de datos de usuarios permite realizar pruebas a gran escala. Es barato y fácil aleatorizar cosas como el diseño de un sitio web para rastrear respuestas en el comportamiento de los usuarios. Microsoft descubrió que el tamaño de los anuncios en su motor de búsqueda Bing afectaba al compromiso del usuario. Aumentar los anuncios supuso $50 millones más al año en beneficios. Los directores técnicos pueden realizar experimentos específicos y poco costosos. La falta de datos nunca es un problema, así que el reto está en definir los resultados deseados, saber entender e interpretar los datos y utilizarlos para llegar a las conclusiones más beneficiosas. Los experimentos ayudaron a identificar, cuantificar, exponer y abordar la discriminación por parte de Airbnb. En los primeros tiempos de Internet, la gente lo consideraba un gran igualador. El anonimato percibido hizo creer que las interacciones en línea reducirían la discriminación y serían menos sesgadas y más imparciales. Sin embargo, la idea de una era de Internet más equitativa se desvaneció rápidamente. Por ejemplo, a mediados de la década de 2010 surgieron pruebas anecdóticas de que los negros tenían más dificultades para reservar un alquiler en Airbnb. Airbnb adoptó una postura de ignorancia voluntaria y se negó a realizar pruebas de discriminación. Un equipo de investigación independiente del BIT envió solicitudes de alquiler a 6.400 anfitriones estadounidenses de Airbnb, comparando la respuesta a nombres de solicitantes comunes entre la población blanca con nombres comunes en la comunidad negra. Los resultados mostraron que las personas con nombres afroamericanos tenían un 16% menos de posibilidades de reservar alojamiento. Cuando los investigadores publicaron los resultados del estudio, Airbnb formó un grupo de trabajo de activistas por los derechos civiles y creó un equipo interno para realizar experimentos. Esto pone de relieve las ventajas de los experimentos para las organizaciones. Los experimentos confirman o refutan una teoría existente, como un patrón de discriminación contra las personas de color. Los experimentos también cuantifican la magnitud de un problema. En el ejemplo de Airbnb, la cifra del 16% mostraba el alcance de la discriminación contra los solicitantes negros. Airbnb introdujo cambios, como cambiar la posición de las fotos de los anfitriones o ofrecer reservas instantáneas, y los experimentos pusieron a prueba las opciones de rediseño para evaluar los resultados. Los líderes de organizaciones con y sin ánimo de lucro se benefician del uso de experimentos para tomar decisiones. Las unidades de perspicacia conductual utilizan experimentos para mejorar las operaciones gubernamentales y encontrar soluciones para facilitar el acceso a la atención sanitaria, las finanzas, la alimentación y la educación a las comunidades con rentas bajas. Un programa, dirigido por el científico del comportamiento Todd Rogers, utilizó experimentos de ciencias sociales para animar a la gente a ejercer su derecho al voto. Rogers y sus colaboradores realizaron más de 300 pruebas de campo centradas en mejorar la participación electoral.
Por ejemplo, Rogers elaboró guiones telefónicos para hogares demócratas de Pensilvania, en los que se hacían preguntas que inducían a los encuestados a plantearse cómo acudirían a las urnas. La idea de las intenciones de aplicación no era nueva, pero resultó eficaz para impulsar la participación electoral. Aunque muchas empresas ofrecen a sus empleados la posibilidad de ahorrar a través de planes de jubilación con impuestos diferidos, e incluso ofrecen aportaciones paralelas, la gente no se apunta. Algunos caen víctimas del sesgo del presente, la tendencia a valorar más los beneficios inmediatos que los beneficios en el futuro. Otros simplemente se olvidan. Un equipo de investigación descubrió que un documento de una página en el que se detallaba un plan de inscripción fácil de seguir aumentaba en un 67% las probabilidades de que la gente se inscribiera. Hacer de la participación la opción por defecto obtuvo una participación significativamente mayor que los planes de inclusión voluntaria. Ser abierto y transparente sobre la investigación y los resultados disipará la desconfianza inherente a los experimentos. Aunque las empresas tecnológicas recurren en gran medida a los experimentos, la mayoría ocultan los resultados de sus investigaciones, y los usuarios rara vez saben si forman parte de la muestra. Facebook, por ejemplo, realiza miles de experimentos al año. Cuando la red social publicó los resultados de un estudio que medía el efecto de las publicaciones alegres frente a las tristes, sufrió la reacción de los usuarios, que consideraban que la empresa manipulaba sus emociones. En lugar de ser más transparente, Facebook dejó de publicar los resultados de sus experimentos. Una mayor claridad en torno a los experimentos aliviaría las sospechas de los consumidores, promovería un trato justo, generaría apoyo y facilitaría el diálogo sobre cuestiones sociales. Como forma de aprendizaje, los experimentos ofrecen una vía para una mayor comprensión y mejora. Sin embargo, aunque es razonable que las empresas tomen decisiones basadas en la investigación para aumentar sus beneficios, los experimentos que explotan las vulnerabilidades de los consumidores plantean cuestiones éticas. La gente tiene aversión a los experimentos y no quiere que las empresas exploten su comportamiento sin su conocimiento. A pesar de las consideraciones éticas, la experimentación permite a los directivos tomar decisiones con conocimiento de causa, proteger los recursos de la organización y aprender qué estrategias son más eficaces. Las ideas más importantes de este resumen son: la revolución experimental está en marcha y está cambiando el modo en que las organizaciones toman decisiones. La psicología tiene una rica historia de aprendizaje experimental. La arquitectura de la elección empuja a las personas a tomar decisiones que benefician a la sociedad. Las grandes empresas tecnológicas fomentan la cultura de la experimentación. Los experimentos ayudaron a identificar, cuantificar, exponer y abordar la discriminación en Airbnb. Los líderes de organizaciones con y sin ánimo de lucro se benefician del uso de experimentos para tomar decisiones. Mantenerse abierto y transparente sobre la investigación y los resultados disipará la desconfianza inherente de la gente hacia los experimentos.